Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Colombia, los cultivos de coca alcanzaron un máximo histórico por segundo año consecutivo, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La cifra llegó a 230.000 hectáreas en 2022, lo que significa un aumento del 13% con respecto al 2021. Y en algunas regiones, como el departamento del Putumayo, el incremento fue del 70%. En Perú, un nuevo proyecto de ley pretende reabrir el proceso de formalización de la pesca artesanal. Expertos señalan que la iniciativa no solo regularizará embarcaciones construidas ilegalmente, sino que puede generar incentivos para la corrupción. En Venezuela, la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana y en el territorio yecuana no da tregua. Hablamos con el abogado Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de la organización civil Foro Penal, quien señala que en los estados de Amazonas y Bolívar ya son 38 pueblos indígenas afectados por la minería ilegal. ¿Te has preguntado si los altos niveles de temperatura alcanzados este año afectan a los océanos? La respuesta es sí, especialmente a los sistemas coralinos. El 31 de julio fue el día más cálido de la historia con una temperatura récord de 20,96 grados Celsius en la superficie del mar. Hablamos con el climatólogo Martin Jacks, quien explica cómo este fenómeno implica una afectación a todo el sistema climático completo. Y aquí la nota más importante. Latinoamérica continúa siendo la región más peligrosa para ejercer el activismo ambiental. Lamentablemente, en el 2022, 177 defensores del medio ambiente y territorio fueron asesinados en el mundo. 125 de esos asesinatos ocurrieron en países latinoamericanos. Así lo dice el último informe de la organización internacional Global Witness, que posiciona a Colombia, Brasil y México como los países más peligrosos para los defensores. Para ver las cifras en detalle de este nuevo informe nos acompaña Telma Gómez. Ella es editora en Monga Latam. Hola Telma, ¿cómo estás? Hola Richard, bien, gracias. Telma, 9 de cada 10 asesinatos a defensores ocurrieron en países latinoamericanos. ¿Cuáles son los países que registraron más asesinatos y cómo entender estas cifras en el contexto actual? Así es, Richard, pues América Latina, como bien lo comentaste, vuelve a aparecer como el gran protagonista, la región que es la gran protagonista en este informe anual de Global Witness. Para 2022, Global Witness hizo el registro de los asesinatos contra defensores de ambiente y territorio en 18 países. Y una cifra que muestra cómo América Latina es un territorio de violencia contra estos defensores es que de esos 18 países, 11 están en América Latina. Y los países que ocuparon los primeros lugares son Colombia, que fue el país que registró el mayor número de homicidios en 2022. Son 60 los que documentó, 60 homicidios o 60 asesinatos en contra de defensores que ocurrieron en Colombia y que fueron documentados por este informe de Global Witness. El caso de Colombia llama la atención porque casi es el doble de los 33 que se contabilizaron en 2021. Otro país en donde se registró un aumento, aunque también es un país que en los últimos años ha estado presente siempre en el informe de Global Witness, es Brasil. Brasil en 2022 registró 34 asesinatos, cuando en el 2021 había registrado 26. Y el tercer país que destaca en esta lamentable lista es México. Si bien México disminuyó el número de los asesinatos que se tenían, en 2021 Global Witness había documentado 60 asesinatos de defensores ambientales. Para 2022 México tuvo una cifra de 31 homicidios. Sin embargo, en el mismo informe mencionan que no es que se esté viviendo una disminución de la violencia contra los defensores ambientales, sino que también están registrando que está en aumento otro tipo de agresiones, como por ejemplo la criminalización. Y bueno, es significativo que estos tres países de América Latina ocupen los primeros lugares de este informe de Global Witness, porque, bueno, son países que también tienen algo en común y que eso lo resalta el informe, que es la impunidad. Esa es una constante en
América Latina, creo, cuando se habla de lo que está pasando en la violencia contra los defensores, que los gobiernos han fracasado en poder poner fin a estos asesinatos y hacer que las personas responsables rindan cuentas. Esto es algo que se destaca en el informe y creo que pues sí, es una lamentable realidad que vive nuestra América Latina. Telma, ¿cuál es el panorama para las comunidades indígenas y específicamente para la Amazonía? Sí, en este informe, fíjate que a diferencia de otros años, Global Witness en el informe de 2022 dedica un apartado justo a la Amazonía porque fue la región en donde fueron asesinadas 39 personas. 11 de ellas eran originarias de comunidades indígenas. Esto convierte a la Amazonía como una de las regiones más violentas para quienes defienden el ambiente y el territorio. Y esto pues llama mucho la atención y es una paradoja porque pues la Amazonía es también la gran región que debemos de cuidar, de preservar, de proteger, de conservar en este actual panorama de crisis climáticas que está viviendo el planeta. Entonces, creo que lo que está sucediendo en Amazonía muestra ese choque de posturas ante el cuidado ambiental y del territorio que existe actualmente en el mundo. El informe, por ejemplo, menciona lo sucedido en Brasil, que durante el gobierno de Jair Bolsonaro lo que sucedió es que se dio impulso a leyes que abrieron la puerta a la explotación agroindustrial en la Amazonía, abrió la puerta a la minería también en los territorios indígenas. Entonces creo que eso es justo. Por un lado, se está impulsando estas actividades que ya por décadas la historia nos ha demostrado que pues no están ayudando el tema del clima, que al contrario han sido actividades que están haciendo aún más grave esta crisis climática, ¿no? Porque impulsan la deforestación, porque impulsan la pérdida de biodiversidad, etcétera. Pero por otro lado, también son actividades en donde existe una violencia muy fuerte en contra de las personas que habitan estos territorios y que múltiples estudios científicos han señalado que gracias a estas comunidades indígenas es que territorios tan importantes como la Amazonía se han conservado, ¿no? Entonces que tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas sobre cómo conservar este territorio, cómo conservar esta biodiversidad, pero desafortunadamente existe toda una serie de leyes, de actividades, de cuestiones económicas que se están impulsando en estos territorios y que están incrementando la violencia contra los defensores de ambiente y territorio. Y justamente con el objetivo de proteger la vida de los defensores, varios países ya han firmado el Acuerdo de Escazú. Pero Telma, ¿es suficiente ratificar e implementar este Acuerdo de Escazú para proteger la vida de los defensores? Sí, pues el Acuerdo de Escazú, para recordarle a la audiencia, pues es este acuerdo que se ha impulsado con mucha fuerza, con mucho ahínco, porque es el primer tratado de Latinoamérica y el Caribe que, entre otras cosas, obliga a los estados a proteger a los defensores ambientales. Es un tratado que pone en el centro justo a quienes defienden el ambiente. Entonces, bueno, hay varios países de los que se encuentran en esta lista que no han terminado el proceso de ratificación. Uno de ellos es Colombia, por ejemplo, que justo en estos momentos el Acuerdo de Escazú se encuentra todavía siendo en revisión por la Corte Constitucional, ¿no? También está Honduras, Perú y Venezuela, que tampoco han ratificado Escazú. Entonces, lo que dice el informe y también lo que señalan algunas personas que hemos entrevistado en Mongabay Latam sobre Escazú es que sí es muy importante que se ratifique este tratado, que los países que aún no lo han hecho se sumen, pero sobre todo que no es suficiente solamente con ratificarlo, sino que Escazú debe de cobrar vida en el terreno, en los hechos. Y para que eso suceda, los ciudadanos tenemos que aplicarlo. Los ciudadanos, pero también aquellos que están en los tribunales, aquellos que están impulsando leyes,
O sea, es un acuerdo que para que no se quede en letra muerta, para que no se quede solo en el papel, se le tiene que dar vida. Y para ello hay que conocerlo, hay que impulsarlo, hay que difundirlo y utilizarlo. Creo que esa es la etapa que está aún pendiente y que creo que esa deberá de acelerarse para que realmente se pueda contar con herramientas que frenen la violencia contra los defensores ambientales y de territorio. Recuerden que la nota completa la encuentran en Mongabay Latam. Aquí, como siempre, estaremos atentos a lo que suceda tanto con las comunidades indígenas, así como con los defensores y defensoras del medio ambiente y territorio en América Latina. Gracias por estar aquí, Thelma. Muchas gracias y pues sí, como dices, los invitamos a leer Mongabay Latam. Y para finalizar tenemos una historia de conservación, pero esta vez sobre ruedas. Paulo Quintero es un ultramaratonista y ciclista colombiano que ha recorrido el país en bicicleta para hablar de la conservación de la danta de montaña y del oso de anteojos. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.